Hola a todos y bienvenidos a este Inclufest Pixel 2020, donde estaremos tratando temas que demuestren cómo es que debería ser una verdadera sociedad inclusiva. Por eso es que en este Inclufest buscamos abrazar la inclusión. Y en este momento estoy con Maricielo Silva, directora de psicología de Pixel. Y con ella trataremos un tema muy importante y muy interesante para arrancar con este festival virtual de la inclusión, porque hablaremos sobre las 3 barreras de la inclusión en una sociedad. Bienvenida, Maricielo, un gusto Hola, estar Richie. contigo. Hola a todos. Bienvenidos a este espacio que vamos a compartir un poco acerca del Inclufest, un evento que reúne no solo a las personas con discapacidad, sino a todas las personas en realidad a ser parte de este evento. Así es. Y bueno, ahora vamos a comenzar justamente con el tema que nos ha tocado presentar, Maricielo, que es sobre las 3 barreras de la inclusión. Y vamos a irlas tratando a lo largo de esta conversación que vamos a tener, pero es muy importante mencionar que esto que vamos a contarles es justamente debido a la experiencia que tanto tú como yo tenemos trabajando de la mano de personas con discapacidad, con algunas diferencias anatómicas dentro de Pixel, que son nuestros queridos usuarios. Y esto que les vamos a contar es un aprendizaje continuo que también nosotros hemos tenido, porque la inclusión justamente parte de eso, de aprender y de desaprender también un poquito algunas cosas, ¿no? Porque hoy día vamos a ver también algunos mitos que hay que aprender a borrarlos de a poquito de nuestra mente, de nuestro ser, para así poder llevar hacia una verdadera inclusión. Cuéntanos, Maricielo, ¿cuáles son las barreras que tú ves desde la parte de psicología, lo que hemos podido trabajar contigo, con los usuarios? ¿Cuáles son las barreras que tú trabajas de la inclusión? Bueno, nosotros brindamos en Pixel un acompañamiento psicológico, el cual nos permite conocer a nuestros usuarios y a sus familiares. Trabajamos de una manera integral, ¿no? Durante esta experiencia que nosotros hemos tenido, hemos logrado reconocer 3 barreras que nosotros ya venimos trabajando. Una de ellas es la familia, la segunda es la persona y la tercera es la sociedad. Entonces, aquí vamos a descubrir por qué quizás la familia, por qué quizás la persona se convierte en una barrera, ¿no? Correcto, porque muchas veces cuando hablamos de inclusión, muchas veces esa responsabilidad queda desligada y llevada hacia instituciones o hacia el Estado. Muchas veces, o cuántas veces no hemos escuchado lo que nos están viendo, el Perú quizás no es un país inclusivo, o la empresa tal no es inclusiva. Y hay empresas que se esfuerzan también muchísimo por darlo a notar, ¿no? Hay empresas que son ejemplo, no queremos hacer cherry, pero hay empresas que son ejemplo justamente de inclusión. Pero qué importante es saber que no solamente es hacia afuera, sino también hacia adentro, cómo nosotros podemos desde nuestra casa y desde nuestra actitud poder generar una verdadera sociedad inclusiva, ¿no? Porque lo primero que hay que entender es que la persona en sí misma vale por ella, por lo que es. Entonces, eso es algo que trabajamos mucho con nuestros usuarios. Quizás es momento de dar inicio a la primera barrera, que es la familia. Muchos de los papis, de los usuarios, se cuestionan, dicen, ¿la familia es una barrera? Y aquí viene el tema, ¿no? Cuando un niño con discapacidad o cuando una niña con discapacidad llega a una familia, el primer contexto social por el que enfrenta no es la calle, no es el colegio. El primer contexto social en que la persona enfrenta es la familia. Y la familia tiene un rol muy importante, no solo para las personas con discapacidad, sino para todos en realidad, sus miembros, y que ayuda a potenciar la segunda barrera que a lo mejor puede llegar a tener, que es la persona. Correcto, la familia, qué importante eso. Y no solamente la familia de una persona con discapacidad, sino Exacto. la familia en general, porque cuando hablamos de esta barrera, nos referimos justamente a la familia como ente formador, como Exacto. el primer contacto social que tenemos todos, ¿no? Y es justamente ese contacto donde se empiezan a formar estas pequeñas personitas que luego van a ser los niños adultos de una sociedad. Entonces,
la familia en general, y eso es algo que vamos a ver más adelante porque no hablamos netamente de familia con personas con discapacidad o familias con personas sin discapacidad, porque más adelante vamos a ver de qué viene todo esto. Pero es muy importante el rol de la familia, Maricielo, porque sí tenemos que acotar que son los padres, papi y mami, ¿no? Los que dan esos primeros ejemplos. Claro que sí. De superación, de actitud y también, por otro lado, de empatía. Claro, nosotros en nuestro acompañamiento psicológico de Pixel, por ejemplo, trabajamos de una manera integral. No trabajamos netamente con el usuario porque creemos que un trabajo bien hecho se hace un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. Y de qué mejor manera trabajar de la mano con la familia, con la esposa, con los hijos, con el hermano, quizás el niño que tiene una discapacidad, ¿no? En ese sentido, la familia tiene un rol muy importante en cuanto a enseñar la inclusión, en cuanto a enseñar la diversidad. Y nosotros aprendemos a reconocer nuestras diferencias, a aprender de que no necesariamente somos diferentes por nuestras diferencias físicas, sino por gustos, por nuestras metas, por nuestros objetivos. Vamos a obtener grandes aprendizajes, por ejemplo, en cuanto a la tolerancia. Importante también porque ahí estamos hablando también un poco de aceptar las formas y los tiempos en las que una persona hace las cosas. Yo creo que todos, absolutamente todos, de manera general, tenemos tiempos diferentes en los que hacemos las cosas, tiempos diferentes en los que aprendemos las cosas y modos diferentes en las que las hacemos, ¿no? Sin ir muy lejos, acá ustedes podrán ver que Maricielo y yo somos muy grandes amigos, pero tenemos formas diferentes de expresarnos, de conversar entre nosotros mismos, y creo que con sus amigos, con sus familiares va a pasar lo mismo, ¿no? Está el que siempre hace bromas, el que siempre hace chacota, está el serio, está el que es buen estudiante, el que quizás es bueno en las artes, bueno en el dibujo, bueno en el deporte. Todos, absolutamente todos, tenemos formas diferentes de hacer las cosas, y eso es muy importante, y eso es justamente lo que se tiene que entender en la familia, claro, para poder reforzarlo. Claro. Nosotros siempre mencionamos de que la diversidad empieza en casa. Correcto. La inclusión se vive en casa y luego se transporta a tu colegio, a tu centro laboral, en la reunión que tienes con tu familia, ¿no? Y una de las maneras en la cual es bastante importante y mencionarlo es que muchas veces los aprendizajes vienen en casa. Y a veces nosotros aprendemos incluso a hablar, no aprendemos en casa sobre la discapacidad. Muchas veces quizás hay usuarios en los que nos han comentado, hay papitos en los cuales nos han comentado, de que tienen este miedo de hablar de discapacidad en casa. Se convierte en cierto tabú. Sí, se convierte en tabú. Esperan que el niño sea grande, cuando a los 3-4 años el niño ya ingresa a un kinder y obviamente comienzan a notar que somos diferentes, que somos diversos. Y a veces esto no se explica en casa y utilizamos terminologías que no son correctas. Ajá. ¿Sí? A veces utilizamos terminologías como discapacitado, pobrecito, es un enfermito, personas especiales, personas con habilidades diferentes, y eso es un poco extraño porque en realidad todos tenemos habilidades diferentes, todos en realidad somos especiales, y bueno, el término correcto para poder dar a conocerle a nuestros usuarios, a las personas que nos están viendo, es con respeto, persona con discapacidad. Y mejor aún, si podemos llamarlo por su nombre, como todos, porque en verdad, al final, la idea es que todos entendamos que todos somos personas y no hacer inherente una condición, porque, por ejemplo, hablando de la palabra discapacitado, al decir discapacitado nosotros hacemos inherente la condición de discapacidad a la persona, cuando, y es lo que estamos tratando sobre todo en esta charla, la discapacidad es algo externo, es algo que generamos todos en conjunto. Y ahí entra algo muy importante, y ya vamos entrando, Maricielo, a la segunda barrera, que es justamente la barrera de la persona. Cuando nosotros hablamos de la persona, tenemos que entender cuál es la diferencia entre una limitación física, una diferencia anatómica y lo que es la discapacidad. ¿Por qué? Si tenemos, por ejemplo,
una situación en la que estamos jugando, en la que estamos haciendo trekking, que creo que dentro de poco vas a ir tú también a empezar con esta aventura de trekking y tenemos una lesión, probablemente vamos a tener cierta limitación para el traslado, cierta limitación para hacer algunas cosas. Imaginémonos que llegamos a un mall y no encontramos ascensores o no encontramos escaleras eléctricas. ¿Qué sensación tendríamos, no? Oye, complicado. ¿Y tú crees, Maricielo, que por eso vaya a ser que esta persona se considere como una persona, digámoslo mal a propósito, discapacitada para hacer las cosas? Yo creo que no. Yo creo que la persona sería muy capaz de llegar quizás a un segundo piso o a donde quiera llegar, pero la discapacidad está generada por ese entorno, ¿no? y por esas barreras que están dándose ahí. Entonces, un poco entender por qué es que el término adecuado es persona con discapacidad. No volver inherente la discapacidad a la persona, sino entender que la discapacidad es generada por todos a nivel general, ¿no? La familia, que ya lo hablamos, y ahora también la persona. Porque es importante también entenderlo y también aceptarlo, y es justamente la razón de este Inclufest, abrazar la inclusión, abrazar nosotros las condiciones que tenemos, y ahí entra mucho el poder aceptar cuáles son las condiciones en las que nosotros vivimos, cuáles son las situaciones, las emociones que sentimos. Claro, nosotros hemos empezado hablando acerca de la familia porque la familia es el primer contexto social en cual la persona tiene contacto. Desde que somos muy pequeñitos, en realidad vamos desarrollando poco a poco nuestra personalidad, y durante ese proceso nosotros a veces no leemos exactamente en un periódico, en un libro, qué es la discapacidad o cómo se debería decirse. Y estoy seguro de que muchos de nosotros cuestionémonos y digamos, ¿cómo aprendí la palabra discapacidad? Y nos vamos a dar cuenta de que en realidad la aprendimos por diferentes canales, especialmente de imitación, ¿no? Entonces aquí viene el tema de que si nosotros hemos aprendido a decirlo discapacitado, enfermito, persona con habilidades diferentes, desaprendamos y aprendamos el verdadero término que se le menciona, persona con discapacidad. Socialmente existen muchísimos mitos, muchísimas barreras que hacen que la persona no pueda ir un poco más allá. Es fascinante ver cómo a partir de esto los usuarios pues llegan a tener otro enfoque de la discapacidad, de la diversidad y de la inclusión. Y en ese sentido observamos a muchos de nuestros usuarios que han empezado emprendimientos. Correcto, justo te iba a comentar eso, ¿no? Tenemos dos usuarios que son emprendedores, ¿no? Y qué gusto, porque en verdad eso demuestra que están comprendiendo que no es más un impedimento, sino que es una forma, es algo, y hay que entender, ¿no? Como hablábamos hace un poco, cuál es esa diferencia entre una limitación física o quizás una diferencia anatómica, ¿no? Y una discapacidad. Ellos lo entienden, lo aceptan y ahora se atreven a más y empiezan a superar esos miedos que tienen, esos mitos de, oye, pero yo tengo esta diferencia anatómica, por lo tanto no voy a poder hacer tal cosa, tal cosa. Esas son cosas, son creencias que tenemos dentro de nosotros, que las podemos romper, ¿no? Nosotros mismos, como profesionales, si hubiéramos hecho caso a esos miedos, cuando recién comienzas a estudiar, no lo voy a lograr, ¿qué va a pasar? No soy tan bueno en los estudios, ¿qué pasaría? Quizás no estaríamos en el lugar que estamos ahora, trabajando en todo esto justamente para crear una mejor sociedad. Entonces, yo creo que esto es algo muy general y esa es la actitud también, ¿no? Claro. Imagínate a una chica, que creo que tú y yo sabemos de quién estamos hablando, que le gusta mucho diseñar. ¿Qué hubiese pasado si esta señorita no se hubiese atrevido a seguir con ese sueño y con ese ímpetu de aprender a diseñar gráficamente? Sí, definitivamente son talentos que la persona va descubriendo con el transcurso de su vida, ¿no? Y aquí viene lo importante saber esa actitud, porque si bien hablamos que la discapacidad es la suma de la persona con una diferencia física, con una diferencia sensorial,
más las barreras debido a la actitud y el entorno. Y aquí habla también de actitud, y no necesariamente quizás de la actitud de las personas externas, sino también de la misma actitud que yo tengo para poder enfrentar todas las oportunidades que tenga, ¿no? Y que muchas veces, teniendo o no teniendo una discapacidad, la podemos llegar a tener. Correcto, y qué importante justamente lo que mencionas porque, bueno, este concepto de que la discapacidad es justamente la suma de una diferencia anatómica o de una limitación física a las barreras, es justamente un concepto que ha ido evolucionando y este es el último concepto que se maneja desde las Naciones Unidas, ¿no? Y que es el concepto sobre el cual en Pixel hemos venido trabajando, el concepto de las tres barreras de la inclusión que estamos viendo ahora, ¿no? Vimos primero la barrera de la familia, estamos viendo ahora esta barrera de la persona, desde su actitud, desde ese aprender, aceptar, comprender que si quiero lograr o quiero llegar hasta un punto, tengo que esforzarme por hacerlo, ¿no? Y ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si es que todos estos talentos al final no se atreven a lanzarse? Sería una pérdida increíble para todos. Y eso, alineado a lo que también comentabas, Maricielo, nos lleva a un siguiente punto. Hablamos hace un momento de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y yo creo que eso nos lleva un poco introduciendo a esa tercera barrera. Porque qué bonito sería que los siguientes festivales no sean necesariamente un Inclufest, sino que sea un festival. ¿Por qué? Porque ya no tengamos que hablar de inclusión, ya no tengamos que hacer esa diferencia entre persona con discapacidad y persona sin discapacidad y hablemos del único término, persona. Porque al final eso es lo importante. Todos somos personas, todos tenemos diferentes formas. Y comprenderla, creo yo, porque la palabra inclusión se viene usando de manera constante. La podemos escuchar, la podemos observar en los medios de comunicación, en el televisor, la radio, las redes sociales. Constantemente la escuchamos y quizás es ahí un interrogante. ¿Sabemos verdaderamente qué es la inclusión? ¿Conocemos realmente de dónde proviene la inclusión? Porque muchas veces utilizamos la palabra integración con inclusión cuando verdaderamente parecen similares, pero no lo es. La inclusión es, según la UNESCO, es un enfoque que responde de manera positiva a la diversidad, a las diferencias individuales que todos podamos tener, y no netamente abarca la parte educativa, en que muchas veces se habla acerca de inclusión, sino que abarca la parte cultural, la parte actitudinal, la parte de la familia. Entender todo eso nos hace hablar de inclusión, y como tú lo dices en algún momento, podemos dejar de hablar de inclusión y podemos netamente hablar de un festival, de poder celebrar en realidad nuestras diferencias. Correcto, y ahí ya vamos entrando a la siguiente barrera, la tercera barrera, esta barrera de sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque ya en esta barrera entramos todos. Y esta es la barrera que todos creen que es la única, ¿no? Porque se descuidó un poco el prestar atención a la barrera de familia, prestar atención a la barrera de persona, y todo se quiere volcar hacia la sociedad. Pero tampoco es que la sociedad no tenga culpa de eso, porque en verdad todos hacemos y todos formamos parte de las causas. Es una responsabilidad compartida. Exacto. Si bien es una función del Estado, en realidad es una función en donde todos somos parte, y nosotros en realidad no hemos colocado al Estado como prioridad en nuestro conversatorio, sino como lo estamos dejando como un factor externo. Lo que sucede es que también el Estado tiene instituciones que se encargan de, ¿no? Entonces, no es que sea necesariamente la única obligación del Estado, claro, ¿no? Que sí hay algunas cosas que mejorar como en todas las instituciones, pero no es la única institución que tenga que velar por ello, ¿no? Y al final yo creo que todos como sociedad estamos llamados a esta inclusión, ¿no? O sea, tenemos instituciones a nivel estatal que trata de eso, pero al final, ¿por qué las empresas también no se pueden sumar a ser inclusivas? Claro que sí, la actitud es prioridad, la actitud es algo principal. Si bien el Estado sigue en esta lucha constante, nosotros no podemos esperar que el Estado nos dé todas las herramientas cuando nosotros podemos hacer
actividades bastante sencillas. A veces la gente piensa, incluso los papis, cuando conversan conmigo, me comentan, la inclusión está muy lejos, es inalcanzable, es algo que todavía nos faltan muchos años de educación, ¿no? Y cuando en realidad no es así, ¿verdad? Y se quedan sorprendidos en conocer que hay pequeñas actividades desde nuestra postura que podemos fomentar la inclusión. Uno de ellos principal es expresarnos correctamente diciendo persona con discapacidad, rompiendo mitos también, son formas en las cuales nosotros podemos generar una sociedad más inclusiva, ¿no? Y qué importante esto, porque también otro de los factores dentro de la barrera sociedad está en algo que ya hemos conversado a lo largo de toda esta charla que hemos tenido, que es la escuela. Qué importante es el rol de la escuela, pero sin dejarle toda la responsabilidad a la escuela. Claro. Como hemos dicho, las barreras van en orden. Primero viene la familia, que es donde se forma todo, donde nace todo. Luego viene la persona con esa actitud positiva de poder hacer las cosas, de romper esos mitos de aprendizaje, ¿no? Y luego viene la sociedad. Entonces la escuela está dentro de este factor, del factor sociedad. Y qué importante es también que los padres aprendan a comunicarse en sus escuelas, ¿no? Y todo eso al final va armando un globo enorme de factores para lograr. Ya no hablamos de barreras de la inclusión, sino que empezamos a hablar de factores de lograr una inclusión verdadera, ¿no? Y conocer también que la inclusión no es algo que está de moda, porque a veces las personas también hablan acerca de moda, sino que la inclusión nos va a permitir ser una mejor sociedad, ser una sociedad forjada en valores, forjada en tolerancia. Bueno, nos ayuda también en la disminución de la pobreza también, pero entender que todos podemos generar un cambio, eso es bastante bonito, es bastante enriquecedor. Nosotros podemos fomentar la inclusión desde casa, compartiendo quizás, por ejemplo, ese Inclufest que tenemos para que las personas podamos aprender a tolerar las diferencias. Nosotros podemos también leer cuentos, por ejemplo, sobre películas. Ver películas. Es algo fascinante porque nosotros con los papis también estamos desarrollando algunos talleres que nos permiten hablar de discapacidad sin miedo, sin tabús, sin el qué dirán, porque a veces le tenemos miedo a conversar de discapacidad. Entonces hay muchísimas maneras de poder hablar de discapacidad. Bueno, nuestro acompañamiento psicológico también lo entendemos, lo realizamos, pero eso, acciones pequeñas pueden lograr cambios totalmente significativos que están en nuestra propia actitud. Correcto. Y también, por ejemplo, en el lado de las empresas, ¿no? Claro, el poder tener una estructura amigable para todos, el poder tener una contratar, ¿no? Hacer una inclusión laboral. Discúlpame, pero por encima de la discapacidad. Exacto, por talento, claro, ¿no? Que es lo que hemos hablado justamente antes, ¿no? Por talento. Claro que sí, o sea, tener a una persona con discapacidad no convierte a tu empresa en inclusiva. Sí, y eso va un poco de, por favor, o sea, si nos está viendo alguien que tiene una empresa, ¿no? Ya aprovechemos ahí para mandar fuerte ese mensaje. No se trata de contratar por discapacidad, se trata de contratar por talento. Por competencias y de dar un verdadero valor al trabajo, porque cuando nosotros de verdad le damos un valor al trabajo que está realizando cualquier persona, claro, verdaderamente estamos haciendo las cosas bien. Y si lo hacemos relacionado al tema de la discapacidad, verdaderamente estamos siendo una empresa inclusiva. Y aquí podemos poner el ejemplo, ¿no? O sea, integrar es colocar a una persona con discapacidad por diferentes motivos, y incluir es brindarle a la persona todas las herramientas para que crezca al igual que sus compañeros en cuanto a éxitos. Quizás en la línea de carrera tenemos a uno de nuestros usuarios que, por ejemplo, tiene un puesto gerencial en el cual él, después de un accidente, pues pudo subir de puesto
y demostrar a las personas que en realidad él podía y es una persona sumamente competente. Tenemos usuarios que han hecho sus propios emprendimientos y los niños ven eso y es algo espectacular. Por ejemplo, tenemos una usuaria que, por ejemplo, es nuestra jefa de diseño gráfico. Por ejemplo. ¿No? Y si ustedes ven todo el arte y les gusta todos los colores de todo el arte que están viendo, es porque justamente ella es la que está detrás de todo esto y al final es muy, muy importante resaltar eso, ¿no? Un verdadero valor, un trabajo con valor para que verdaderamente consideremos la oportunidad, como tú dices, ¿no? De una línea de carrera, de un avance profesional, de un crecimiento como persona, de un crecimiento profesional. Y pongámosle ganas, ¿no? Saber de que en realidad la inclusión está en todas partes, de que todos podamos aportar de diferentes maneras, de diferentes contextos en cuanto a inclusión. No solo hablamos del colegio, que muchas veces se le da esa responsabilidad al Qué colegio. Fuerte, ¿no? Qué responsabilidad para más grande. Claro, la educación se divide en tres, en la educación formal, informal y la no formal. Entonces, la educación formal es aquella que el colegio nos brinda, porque obviamente tenemos que ir pasando por un tema de procesos para poder avanzar quizás a una universidad, pero la educación informal es la que nosotros aprendemos en casa y también con los aprendizajes que vamos obteniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un llamado a que todos aprendamos de inclusión, a que todos aprendamos de diversidad, que de esa manera vamos a seguir creciendo como país, vamos a crecer como personas, siendo más tolerantes a la diversidad, a nuestras diferencias, que no solamente son físicas, sensoriales, sino que son diferentes en cuanto a gustos, en cuanto a metas, en cuanto a expectativas que nosotros queremos lograr. Correcto, y recapitulando un poco, ¿te parece si vamos haciendo un resumen de todo lo que hemos ido conversando? Tenemos la primera barrera, sabemos que son tres: familia, persona y sociedad. Tenemos la primera barrera, la barrera de la familia. Hemos hablado mucho sobre el papel importantísimo que tiene la familia, de no generar un tabú en torno a la discapacidad, de romper mitos, de fomentar el crecimiento y la autoestima del niño. Aprender que la diversidad se vive en casa. Aprender que si yo quiero que me incluyan, tengo que saber qué es inclusión y tengo que yo mismo aprender a incluir a las demás personas. Aprender a expresarte y sin miedo a tocar el tema, ¿cierto? Luego conversamos de la segunda barrera. La persona. La persona. Y ahí qué importante es esa actitud, ¿no? Ese deseo de poder superarte, ese deseo de hacer las cosas, ese aceptar también, ¿no? Y aprender de uno mismo. Es aprender a reconocer nuestras capacidades. Y reforzarlas. A veces es difícil reconocer qué talentos tengo, qué habilidades tengo, pero allí viene el momento para mí, en darme cuenta qué es lo que quiero yo lograr, qué es lo que me hace diferente a los demás, y no necesariamente por una discapacidad, sino que me permite a mí seguir avanzando. Esa actitud, si bien se va formando desde nuestra personalidad por diversos factores, ya poco a poco también podemos moldearla, ¿no? Porque conozco muchos usuarios que nos hablan, mi papá nunca me hablaron de discapacidad, pero mira, ahora aprendí, conocí, y esta actitud que tuvo esa persona pues le llevó a que ella tenga un éxito, y no solamente económico, porque el éxito se vive de diferentes maneras, ¿no? Pero es bastante bueno, la actitud que la persona puede llegar a tener frente a la discapacidad. Correcto. Y ahí hay que parar un ratito, porque si se dan cuenta, muchas veces pensábamos, no, pero es que la sociedad, no tenemos un país inclusivo, ¿no? Es culpa del Estado. Es para el Estado. Entonces ahí, si hacemos un freno y decimos, mira cuál es la primera barrera, la familia. Mira cuál es la segunda barrera, la persona. Y no hablamos solamente de la familia de personas con discapacidad, sino hablamos de la familia en general. ¿No? No solamente hablamos de la persona como la persona con discapacidad, sino también la persona en general, aprender a ser empáticos también y a reconocer capacidades en otros. Es decir, todos entendamos que también estamos en las otras barreras, vamos a romperla pero con todo, y ahí espero. Es más, y no se convertiría ya en una barrera. Exacto, ya no sería una barrera. ¿No? Y eso es lo que se podría lograr.
Y ahí es donde podríamos dejar de hablar de inclusión y hablar solamente de personas. Entonces, y una vez ya tocando la tercera barrera y tener en cuenta que también, sí, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Pero entender que no es una responsabilidad única y exclusiva del Estado o de las instituciones. Es una responsabilidad compartida que todos podemos al final derribarla juntos, sí, trabajar juntos para lograr esa verdadera inclusión. Y Maricielo, no sé si es que tú crees que podríamos spoilear un poquito, aunque la gente por ahí de marketing o de gerencia nos podría caer, pero ¿tú crees que sería bueno contarles a los que nos están viendo ahora sobre el nuevo programa de acompañamiento independiente integral de Pixel? Definitivamente va a haber un poco. Va a haber un poco de problemas, creo Sí. que habrá un poco de problemas si les contamos que Pero ahora... es algo muy bueno que tenemos que Que ahora anunciar poco vamos a poco. poquito a poquito, ¿no? Pero soltamos una chiqui, ¿te Sí, parece? creo que sí. ¿Por qué no? Bueno, en Pixel estamos ya trabajando el mismo programa que hemos trabajado con nuestros usuarios, ¿no? Para personas y para padres de familia que también están pasando por esta situación de aprender sobre la discapacidad o entenderla, ¿no? Y tenemos justamente ahora ya este programa de acompañamiento que yo creo que va a ayudar muchísimo a que estas barreras, estas dos primeras barreras, Se se fortalezcan y vayan a romperse con todo. Y hay algo más, ¿ah? Hay algo más, porque la tercera barrera también está incluida, Sí. también está incluida. No quería mencionarlo, pero sí. ¿Tú qué dices? ¿La decimos o ya la dejamos ahí? Yo creo que sí, ¿por qué no? Porque hablamos de que la tercera barrera es la sociedad. Ujú. Y las empresas y las escuelas están involucradas ahí. Entonces, ¿tú crees que podamos decir que también tenemos un programa para sensibilizar y para trabajar con empresas y con escuelas? ¿Lo Bueno, decí? ya Bueno, lo dijiste. ya lo dije, perdón. Pero sí, es un programa súper bonito porque no solamente estamos viendo desde el punto psicológico, que es importante, pero también estamos viendo la parte médica, la parte de tecnología, es un acompañamiento también de recursos humanos incluso también, y que nos puede ayudar a romper muchísimas barreras, y sobre todo en comunidad, sobre todo en conjunto. Y eso es lo importante, ¿no? Trabajar juntos, trabajar en una comunidad unida, donde todos podamos entender, comprender, aceptar, reconocer, y así podamos todos al final lograr hacia ese gran logro que todos buscamos, ¿no? Que justamente es la razón de ser de este festival, ¿no? Que es abrazar verdaderamente la inclusión. Sí. Bueno, Maricielo, como siempre, ha sido un placer enorme poder haber conversado contigo, y para todos los que nos están viendo, tienen desde hoy día hasta el 23 de octubre para poder disfrutar de todas estas charlas, para poder aprender más sobre la inclusión. En estas charlas no vamos a hablar de qué es lo que no se tiene que hacer. En estas charlas vamos a mostrar lo que trabajando juntos y uniendo esfuerzos se puede lograr en una sociedad inclusiva. Así que no se la pierdan, van a ver para deportistas, danza, Claro que sí. arte, ¿qué más? La parte médica también está incluido nuestro doctor. Bueno, invitarlos a todos en realidad a ser parte de este IncluFest. Es un festival virtual que, bueno, la tecnología nos acerca. Están invitados no solo los usuarios, sino están invitados todas las familias peruanas y desde cualquier parte del mundo. De cualquier ¿por parte qué del no? mundo. Y invitados a conocer acerca de la inclusión. Hay que recordar que, por ejemplo, la OMS nos menciona de que todos en algún momento vamos a llegar a tener una discapacidad. Entonces, formemos juntos un espacio más inclusivo, formemos juntos un espacio donde podamos ser mejores ciudadanos y aprendamos cómo, ¿no? Porque a veces quizás no sabemos, pero queremos ser inclusivos, pero no no sabemos sabemos. cómo hacerlo. Entonces, estas van a ser 2 semanas muy intensas, que quisimos celebrarlo. De mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje. Si bien el Día de la Persona con Discapacidad es el día 16, creemos que en realidad 2 semanas no bastan, pero son 2 semanas full, que realmente queremos que todos participen y nos ayuden a generar eso que tanto buscamos, y que no es imposible, que no tienen que pasar muchos años, sino que ya estamos próximos a poder llegarlos si todos cooperamos de diferentes maneras. Así
que bien, ya puede, desde hoy día empezamos y el día viernes 23 culminamos, pero igual, por ejemplo, tengo los psicomiércoles y constantemente estamos lanzando información, entonces se dan todos los miércoles y de esa manera también aprendemos, leemos sobre inclusión. Correcto, el Inclufest va hasta el 23 de octubre, pero la tarea y el desafío de la inclusión va para siempre. Así que Sí. los esperamos en este festival virtual que abraza la inclusión. Maricielo, un gusto haber compartido contigo. El gusto es A mío. todos los que nos están viendo, un gusto haber compartido este poquito de aprendizaje y nos vemos a lo largo de todo el festival y abracemos la inclusión porque eso nos va a hacer una muchísima mejor sociedad. Nos vemos. Pasen la voz.